Damos gracias al Señor por una semana más de victoria en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Si usted no tiene Biblia, sé que están caras, pero trate de comprarse. Colóquese al lado de algún cristiano que la tenga. Bueno, así decimos en Catialamar porque allá no hay videobin, pero aquí sí hay. Vamos a buscar el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Ahí vamos a estar leyendo los primeros 7 versos de ese capítulo. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Padre Santo, Padre bueno, Padre querido, Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, humildemente, Señor, estamos delante de tu presencia dándote las gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú, Señor, eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres perdonador, Señor, tú eres nuestro Dios. Te hemos alabado, Señor, hemos alabado tu nombre este día, Señor. Hemos recordado, Padre Santo, el acto de amor mediante el cual enviaste a tu Hijo, Señor, con tu sacrificio. Y ahora queremos pedirte con humildad, Padre querido, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que en este momento en que vamos a compartir de tu palabra, Señor, tú toques nuestras vidas, toques nuestros corazones, nos consueles, Señor, Padre Santo, nos edifiques, Padre querido, a través de tu palabra. Ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros en este día, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y podamos entender lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Te lo pedimos humildemente, Padre, y te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, porque Él vive, nosotros vivimos. Y es que todos los creyentes en Jesucristo hallamos esperanza en su resurrección. Este es el evento más trascendental de la historia humana. Un evento que ha tenido una trascendencia tan grande que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Hasta el más ateo tiene que contar la historia de esa manera. El vocablo latino resurrectio es el que da como origen la palabra resurrección. Por supuesto, cuando hablamos de resurrección, se habla del hecho o el resultado de resucitar o recuperar la vida después de haber muerto. Y la resurrección de Jesús es precisamente el hecho cristiano según el cual nosotros podemos ver que después de Jesús haber sido condenado a muerte, haber sido crucificado y sepultado, Él fue resucitado de entre los muertos. Este es el principio central de la teología cristiana y forma parte incluso del credo de Nicea,
cuando uno ve la historia de la iglesia, se habla de los distintos credos del de Nicea, es uno, digamos que el más aceptado, históricamente hablando. Ahí dice, pues, por supuesto, que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Jesús fue enterrado, ungido, colocado en una tumba por José de Arimatea, y Dios lo resucita de los muertos. Se aparece a un número aproximado de 500 personas en un lapso de más o menos 40 días, o de 40 días es lo que dice la palabra, y luego de estos 40 días Él asciende al cielo y se sienta a la diestra del trono de Dios Padre. El apóstol Pablo señala, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, no lo busquen ahí, por cierto, no está en las láminas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto nos lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 3 y 4. Y en el mismo capítulo él afirma que tanto la creencia en la muerte y resurrección de Cristo es de vital importancia para la fe cristiana. Él dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso lo dice 1 Corintios 15, versos 14, 17 y 18. Usualmente se celebra la resurrección de Jesús, por supuesto, nosotros no lo hacemos así, nosotros simplemente aprovechamos el momento y lanzamos la prédica, pero hay quien celebra la resurrección de Jesús en esta semana llamada Semana Santa, ese domingo que llaman Domingo de Resurrección, que casi siempre tiende a coincidir con el Pesa o la Pascua judía, ¿no? Para nosotros no hay un día específico, para nosotros todos los días son aptos para celebrar la resurrección del Señor, porque todas nuestras semanas son santas, todos nuestros días son santos, toda nuestra vida debe ser santa para el Señor. Por lo tanto, para nosotros todos los días es día de celebración de la salvación que nos dio Cristo Jesús y de la resurrección de Él. Y por eso, hermanos, podemos, cada uno de nosotros, todos los creyentes en Jesucristo, hallar esperanza en la resurrección de nuestro Señor. Y hoy vamos a ver por lo menos 3 cosas a las cuales nos anima esta esperanza. La primera cosa a la que nos anima es a esperar más allá de esta vida. Por supuesto, nosotros somos seres humanos y una de las cosas que marca nuestra condición como seres humanos es nuestra mortalidad. El hermano Juan Méndez, cuando daba sus temas aquí los miércoles, decía: la tasa de mortalidad de la gente es 100%, todo el mundo se muere. Y es verdad, como seres humanos, una de nuestras condiciones es que somos mortales. Es inevitable llegar a esto, como lo expresa por ejemplo Eclesiastés 9:5, que dice: todos los que viven saben que han de morir. La resurrección de Jesús hace que todos sus discípulos puedan confiar en que más allá de esta vida tendrán la vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a resucitar. Por eso el apóstol Juan, luego de hablar acerca de todo lo que era la vida de Jesús, sus milagros, lo que compartió con sus discípulos, su sacrificio, muerte y resurrección, él indica en el capítulo 20 de su evangelio, en el verso 31, en el verso 30 y 31, el apóstol dice acerca de Jesús: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, el apóstol Juan dice, aquí se colocó todo lo referente a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros creamos, primero, que Él es Hijo de Dios, y segundo, que creyendo en Él tenemos vida en su nombre. Y por eso es que ninguno de los evangelios omite la resurrección de Jesús. Los evangelios tienen sus diferencias, aunque a los 3 primeros le llaman sinópticos por lo parecidos que son, y el evangelio de Juan tiende a ser un poco más particular. Hay cosas que aparecen en unos evangelios que no aparecen en los demás, pero la resurrección de Jesús
si aparece en los 4, porque es un hecho trascendente, es un hecho vital dentro de nuestra fe. Y eso mismo él dice en el verso 13 del capítulo 5 de su primera carta. El apóstol Juan lo repite ahí. Él dice ahí en el capítulo 5 verso 13: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Como el Señor Jesús sabía lo que iba a suceder con su vida, Él sabía que iba a ser muerto, pero que también iba a resucitar. Por eso Él tuvo toda la propiedad del mundo para hablarle a Marta. En el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, cuando Él resucita a Lázaro, Marta llega a donde Jesús, y Jesús le dice en los versos 25 al 27, Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y eso es gracias a la resurrección de Jesús. Pablo, en ese mismo capítulo de la 15 de la carta a los Corintios, también habla acerca de esto en los versos 19 al 22. Él dice en el 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Él arranca con eso ahí en el verso 19. O sea, si yo espero en Cristo solo en esta vida, o sea que estoy como los saduceos. Los saduceos creían que no había resurrección, que no había alma, que no había ángeles, que no había nada de esas cosas, que uno moría y hasta ahí llegaba todo. Y posiblemente eso era lo que originó que Pablo lanzara ese debate ahí en esa carta. A lo mejor había gente que tenía esa influencia de los saduceos ahí. Y él dice: si nosotros esperamos en Cristo solamente en esta vida, entonces estamos iguales que cualquiera que cree en cualquier loco por ahí. Estamos iguales que los que siguen a Mahoma, estamos iguales que los que siguen a Confucio, estamos iguales que los que siguen a Buda, porque entonces, o sea, llegamos al final de esta vida. Pero a diferencia de que obedece o sigue lo que haya dicho Mahoma, a diferencia de lo que dice el que cree en lo que haya dicho Confucio o cualquier otro profeta por ahí, toda esa gente está muerta, toda esa gente está enterrada, ahí están sus cuerpos, sus cenizas, pero Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, Pablo dice lo que dice los versos 20 al 22: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es esto, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, hay esperanza de vida eterna en Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Y lo demostró resucitando de los muertos. La resurrección de Jesús fue lo que le puso el broche de oro a la obra del Señor. La resurrección de Jesús marcó la diferencia, porque con su resurrección Jesús hizo ver que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso Él le decía a la gente en el mismo Evangelio de Juan: yo pongo mi vida y la pongo para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y su resurrección confirmó todas las palabras que Él le dijo a los judíos en ese momento. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo fue coronado con su resurrección. Y por eso pudo decirle a los discípulos en Mateo 28: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Su resurrección marcó esa diferencia. Amén. Gracias a la resurrección de Jesús es que tenemos esperanza más allá de esta vida. Es que no estamos pensando que vamos a quedar ahí en la tumba. No,
tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos vida eterna en Jesús porque Él resucitó. Amén. La segunda cosa a la cual nos anima la resurrección de Jesús es precisamente a reencontrarnos con nuestros familiares y amigos que han partido con el Señor. Como hemos visto, pues, que la resurrección de Jesús nos da esperanza, por supuesto, de que nosotros también resucitaremos. Eso pasa con todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. A todos los creyentes les aplica esta esperanza. Y por eso cuando nosotros empezamos a pensar en aquellas personas que se han adelantado, particularmente pues aquí hemos tenido algunos este año que se han ido, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Nosotros como cristianos tenemos esperanza. Por eso que usted ve el velorio de alguien que parte con el Señor y hay canciones, hay palabras de esperanza, palabras de consuelo, porque nosotros no estamos pensando que más nunca vamos a volver a ver a esa persona. Tenemos la esperanza de que nos vamos a reencontrar en un momento determinado. Y a veces usted puede ver de repente donde muere una persona que murió perdida y sin esperanza. A veces usted puede ver hasta gritos en esos funerales porque no hay esa esperanza de que se van a reencontrar, pues. Se fue y se fue para siempre. En cambio nosotros tenemos la esperanza de que algún día vamos a estar juntos, como lo dice en el mismo capítulo 15 de la carta a los Corintios, la primera carta. Pablo está debatiendo acerca de ese tema porque en el verso 12 arranca alguien diciendo estas cosas y él agarra y dice en el verso 12 al 14: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, aparentemente había unas personas ahí que estaban metiéndole casquillo a los hermanos. ¿A usted no le ha pasado que alguien llegue y le empieza a decir algunas cosas como para mandarle la fe al piso? Porque una amiga que la abuela se murió y empezaron a decirle un montón de cosas, ¿no? Y ella era cristiana, había conocido al Señor, todos, pero le empezaron a decir unas cosas que ella empezó a ponerse, no, vale, ¿cómo se te ocurre? Si ella era una hija de Dios, ella va a resucitar con todos los demás. Entonces, esa gente estaba metiéndole casquillo ahí a los hermanos de Corinto. Y bueno, Pablo le dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué uno está diciendo ahí que no hay resurrección? Si usted está diciendo que no hay resurrección, entonces está negando la resurrección de Jesús. Y si usted está negando la resurrección, si Jesús no resucitó, entonces, hermano, estamos gastando pólvora en Zamuro, como dicen por ahí. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil, no sirve para nada. Porque si Él no resucitó, entonces está al nivel de cualquiera que haya dicho cualquier filosofía en el mundo. Usted lo puede colocar, no sé, a nivel de Platón, a nivel de qué sé yo, cualquier filósofo de esos que salieron en Grecia, en la India, a nivel de cualquiera. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es una filosofía y más nada. Pero Cristo resucitó. Y por eso Pablo, ahí mismo en ese capítulo, agarra y en los versos 20 al 24, dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es esto. Él agarra y lanza el orden. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y él dice ahí, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Le dice, no solo es que Cristo resucitó, y es que eso tiene su orden. Primero Cristo y después los que durmieron en Cristo Jesús. Aquellos que murieron creyendo en el Señor, ellos van a resucitar también, dice Pablo. Y es que esa era también una preocupación que tenían los hermanos de la iglesia de Tesalónica.
allá en Tesalónica los hermanos estaban viendo que pasaba el tiempo, ¿verdad? Y Cristo no había llegado todavía. Entonces, eso generaba cierta preocupación en ellos, porque veían que, bueno, así como pasaba el tiempo, también algunos hermanos estaban falleciendo. Y se murió fulano, se murió Perense, se murió la hermana, se murió aquella. ¿Y qué va a pasar con esos hermanos ahora? Porque se murieron y no pueden esperar a Cristo porque ya están muertos. Y Pablo le escribe a los hermanos ahí en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses para sacarles las dudas que ellos tenían en la cabeza. Y vemos como en los versos 13 al 18 el apóstol Pablo le escribe a los hermanos diciéndoles: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. O sea, la venida del Señor no solo nos alienta en el sentido de que vamos a estar con Cristo, sino en el sentido de que vamos a estar todos juntos. Esas personas que hemos dejado de ver porque partieron con el Señor, las vamos a volver a ver, nos vamos a reencontrar. Y ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos, y juntos vamos a alabar al Señor por toda la eternidad. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Como Cristo resucitó, todo aquel que ha creído en Él va a resucitar también. Entonces vamos a estar todos juntos con el Señor. Amén. Amén. Como todos los creyentes vamos a resucitar con el Señor, entonces vamos a reencontrarnos. Hay una película, disculpe hermano, una película que se llama 90 minutos en el cielo. Esa película no tuvo mucha fama, pero es el testimonio de un pastor bautista que estuvo 90 minutos muerto. Chocó con un camión. Y cuando llegaron los paramédicos y todo, lo consiguieron muerto ahí. Y ellos estaban atendiendo al del camión. Llegó un hermano y vio el accidente y dijo: no, yo quiero orar por esa persona que está ahí. Y le dijeron: no, pero si está muerto. Pero yo quiero orar por él. No, bueno, usted quiere vaya, pero está muerto. Y el hermano empezó a orar y a orar y a orar. Y en una de esas empezó a cantar. Y cuando él está cantando, de repente el pastor empieza a cantar con él. Mira, está vivo. Lo saca. El asunto es que la película básicamente no narra nada sobrenatural, ni el hermano pasa toda la película echando el cuento, sino al final es que él empieza a hablar, ¿no? De hecho, casi más bien toda la película es la recuperación física de él y todo eso. Pero cuando el hermano empieza a contar, él empieza a hablar de personas que conoció, cristianos, gente que le había conocido, jóvenes, ancianos, que él conoció con nombre y apellido y sabía quiénes eran, y él, que cuando iba de camino, llegando al paraíso, empezó a ver a fulano, a este, al otro, a aquel. Y lo cierto es que cuando nosotros estemos con Cristo Jesús, vamos a estar todos, y nos vamos a reconocer, y nos vamos a abrazar, y vamos a alabar a Dios, a Jesús, porque nos permitió la dicha de estar juntos por toda la eternidad, con una mente nueva, porque vamos a tener una mente adaptada a las condiciones del cielo.
Por supuesto, con un cuerpo nuevo, con condiciones nuevas, preparados para la eternidad. Preparados completa y totalmente para la eternidad con Cristo Jesús. Y por supuesto eso va a ser razón de sobra para pasar la eternidad alabando al Señor. Amén. La tercera cosa a la que nos motiva la resurrección de Jesús es al hecho de que vamos a ser semejantes a Jesús en ese aspecto, en el aspecto de la resurrección. O sea, nuestra resurrección como cristianos no va a ser no es que vamos a revivir como cuando resucitan a alguien con un, ¿cómo le llaman? Con un desfibrilador. Eso está bueno contra la lengua, ¿verdad? Cuando resucitan a alguien con un aparato de eso que se le para el corazón, ¿verdad? Esa persona, bueno, de repente hay personas que han pasado así 15 minutos, pero esa persona sí le hicieron una resucitación, pero ese cuerpo está igualito. Y ese cuerpo igual se va a morir porque ya viene estropeado. No, con nosotros no va a pasar así. Nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, semejante al de Cristo Jesús. La meta de todo seguidor de Jesús es llegar a ser como su maestro, ¿verdad? Como lo dice Lucas 6:40 cuando dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, la resurrección de Jesús nos da la esperanza de que Él nos va a perfeccionar a tal grado de que tendremos un cuerpo como el de Jesús. Tendremos un cuerpo glorificado, tendremos un cuerpo santo, un cuerpo libre de toda mancha de pecado, un cuerpo eterno, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que va a estar en condiciones las 24 horas del día, un cuerpo que va a poder hacer lo mismo que hizo nuestro Señor cuando resucitó. Todo lo mismo. Entonces, cuando el Señor resucitó, ¿qué hizo? Comió, ¿verdad? Una de las cosas que se puede comer, ¿o no? No llegó donde los discípulos y los discípulos estaban así perplejos. ¿Y qué les dijo? ¿Ustedes tienen algo de comida ahí? Le dieron pan y le dieron un pescado y Él comió delante de ellos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mírenme, vean que soy yo. Un espíritu no tiene carne y hueso como tengo yo. Entonces nosotros vamos a resucitar con un cuerpo preparado para la eternidad. A veces los hermanos piensan que van a estar en la boda del Cordero cuando leen eso que Jesús dice: bueno, yo no voy a compartir más del fruto de la vida hasta que lo vea con ustedes en el reino de mi Padre. Y piensan que cuando estemos con el Señor allá arriba vamos a estar como en una especie de Santa Cena, así, con la copita y con el pedacito de pan. No, hermano, eso es una fiesta, eso es las bodas del Cordero, hermano. ¿Y que hay una fiesta? Una fiesta de comida, hermano. Es una celebración que vamos a tener con nuestro Señor, con un cuerpo que va a poder comer. Lo único es que gracias al Señor ese cuerpo no va a sufrir digestión ni nada de esas cosas. Usted no va a necesitar buscar ni ¿cómo le llama? Ni bicarbonato con limón, ni nada de esas cosas. Pero ese cuerpo va a ser perfecto. Un cuerpo como el del Señor. Amén. Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos de Roma cuando le escribe su carta en el capítulo 6. Pablo está escribiendo a los hermanos de Roma y en los versos 3 al 5 él le dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, vamos a tener una resurrección como la de Jesús. Vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a tener barreras. Jesús entraba a donde los discípulos estando la puerta cerrada. No necesitaba que nadie le abriera la puerta. Así vamos a hacer nosotros. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Por eso, cuando Pablo escribe a los filipenses, es capaz de decir en el capítulo 3,
Él le escribe a los filipenses y él dice algo en los versos 8 al 14 de ese capítulo 3 acerca de su anhelo en Cristo Jesús. Dice ahí: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él dice, bueno, si es que Cristo no ha venido antes que yo muera, entonces si llegó la resurrección, va a resucitar así, siendo semejante a Cristo. Y dice después: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú una vez buscando en internet, ¿no?, lo que opinaba la gente acerca de este verso 14. Y entonces ellos hablaban como que, o sea, las opiniones colocaban como que, bueno, eso no tenía nada que ver con la salvación, porque la salvación no se gana y tal. Hermano, yo creo que la salvación es un concepto integral. O sea, cuando el Señor nos salva, ahí hay algo completo. No es simplemente dejar de tener como destino el infierno. No es dejar de estar muerto espiritualmente. La salvación es algo integral, porque la gracia de Dios abarca mucho, abarca todo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que obtenemos lo que podemos conseguir en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios es que crecemos. Por la gracia de Dios es que avanzamos. Por la gracia de Dios es que logramos metas en Cristo. Por la gracia de Dios es que vamos a tener una corona que ofrecer a Cristo Jesús allá arriba. Todo lo abarca la gracia de Dios, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Dijo Jesús: sin mí ustedes nada pueden hacer, le dijo Jesús a los discípulos en Juan 15, creo que es el 5. ¿Sí es el 5? Gloria a Dios. Es que yo soy malo para memorizar la ubicación de los versículos. Y Jesús nos metió en su gracia, y esa gracia es para que lleguemos a un término, como le dice Pablo a los hermanos de ahí mismo, a los filipenses, en el verso 6 del capítulo 1, creo que es: yo estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces todo lo alcanzamos por la gracia de Dios. La salvación es algo integral, porque Dios no llama a nadie por llamarlo. Dios llama a todo el mundo con un propósito. Dios no nos llama nada más para sacarnos del infierno. Dios nos llama para tener y cumplir un propósito dentro de su plan, y eso es parte de la gracia que tiene Dios. La gracia que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Y ese supremo llamamiento de Dios es lo que todo cristiano en algún momento termina anhelando. Porque cuando la gracia va trabajando en nuestras vidas y nos transforma y nos hace crecer, nos hace entender, empezamos a desechar cosas, empezamos a desechar pensamientos, empezamos a desechar anhelos. Apenas llegamos, lo primero que hacemos es: oye, yo recibo a Cristo. ¿Qué? Mira, ¿tú te quieres escapar del infierno? Ay, sí, cierto. Bueno, llegamos a Cristo porque queríamos escapar de la condenación, porque queríamos ser salvos. Pero a medida que vamos conociendo al Señor, entonces ya nos empieza a interesar el ministerio, nos empieza a interesar ciertas cosas, ¿verdad? El Señor nos permite, por ejemplo, como alcanzar bendiciones como la que vimos hace rato, ¿verdad? Antes de la prédica. Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces vamos pensando: no, yo quiero estar con el Señor. Y no hace falta que estemos viejos, no hace falta que estemos enfermos.
Es el avance de la gracia de Dios en nosotros lo que nos hace terminar anhelando nada más estar con el Señor, porque es parte del concepto, es parte de lo integral que es Dios en todo. Dios pensó en todo para con nosotros antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros hacemos, ya eso estaba determinado, ¿no dice Efesios? Que Dios preparó buenas obras de antemano para cada uno de nosotros. Usted y yo hemos sido ajustados por Dios para cumplir una misión aquí en la tierra, o sea, para cumplir con su voluntad. Y la voluntad de Dios para mí puede ser muy distinta a la de cualquiera de los demás aquí, porque dentro de su plan cada uno tiene el cupo. Y por eso es que cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que terminamos es queriendo ser semejantes a Cristo Jesús y llegar a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese supremo llamamiento será cuando ya lo que Dios dio con nosotros aquí en la tierra está listo. Ahora te llamo. Hay gente a la que Dios la llama más temprano que otra, pero cuando venga ese supremo llamamiento, entonces ahí es porque ya esa obra está cumplida por parte de Dios en nosotros. Esa semejanza es la que se refiere el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3. En los primeros 3 versos de ese capítulo 3 de la primera carta de Juan, el apóstol dice: Pedro todavía. Yo no soy tan rápido como ustedes, hermano. Él dice ahí: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Ser semejantes a Jesús. Amén. Y eso va a pasar cuando Él se manifieste. O sea, cuando Él venga, si hemos muerto, resucitaremos semejantes a Él. Y si estamos vivos, seremos transformados semejantes a Él. Amén. Y le veremos tal como Él es. ¿Y qué dice ahí? Disculpen, hermano. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, el cristiano, hermano, no huye del pecado, no se aparta del pecado para ser salvo. El cristiano se aparta del pecado porque es salvo. Porque los pecados que nosotros teníamos cuando llegamos a Cristo Jesús no lo borramos nosotros, lo borró Él. Amén. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué hicimos? Aceptamos un regalo. Gloria a Dios. El sacrificio de Cristo en nuestras vidas. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. La sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Eso fue lo que pasó. Y entonces de ahí en adelante, ¿qué pasó? Ahora mi anhelo cambia. Porque yo no quiero lo que tenía antes, ahora quiero lo que Dios me ofrece. Y como quiero lo que Dios me ofrece, vivo como Él me demanda. Así es sencillo. Vivo por amor a aquel que se entregó por mí. Y cambian mis anhelos, cambian mis perspectivas. No venimos a la iglesia los domingos para ser salvos. Venimos a la iglesia los domingos porque somos salvos. Y todos los salvos juntos alabamos a Dios. Y buscamos de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como tenemos nuestra esperanza en Jesús, tenemos nuestra esperanza en ser como Jesús, entonces nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Así de sencillo, porque anhelamos ser como Cristo. No es para escapar de nada, porque ya nosotros estamos libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vivimos como Jesús porque queremos ser como Él. Aprendemos de Jesús porque queremos ser semejantes a Él. Queremos tener una vida igual a la de Jesús porque algún día seremos como Jesús.
Algún día vamos a tener el mismo cuerpo que tiene actualmente nuestro Señor. Algún día vamos a tener las mismas características y vamos a estar en la eternidad con una mente adaptada para la eternidad, con un cuerpo adaptado para la eternidad. Este cuerpo no sirve en la eternidad. Ahí lo dice, Pablo lo dice ahí mismo en ese capítulo 15, que no, la carne no puede ir para allá arriba. Se siembra en cuerpo material, se sigue en cuerpo espiritual. Una cosa es el cuerpo material y otra cosa es el espiritual. Tenemos un cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a ser semejantes a Jesús. Y por eso vamos a estar en condiciones de vivir eternamente con Jesús. Así como sabemos que por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros es que logramos ser semejantes a Jesús en esta vida, que logramos vivir una vida de obediencia, una vida de comunión con Dios, tenemos la esperanza de que por ese mismo poder nosotros vamos a ser semejantes a Él en su resurrección. Amén. Por eso, mis hermanos, mientras pasa el grupo de alabanza y después de haber compartido estos puntos, podemos afirmar entonces que todos los creyentes en Jesucristo hallamos esperanza en su resurrección, y eso por supuesto nos va a animar por lo menos a las tres cosas que hablamos hoy: a esperar más allá de esta vida, porque sabemos que gracias a la resurrección de Jesucristo nuestra vida va más allá de este corto plano terrenal. Hermano, la vida en la tierra es efímera, cortica, hermano. No hace nada, jugaba yo pelotica de goma en la escuela. Y ya no juego ni chapita. Recuerdo perfectamente cuando me celebraron, cuando vi mi primer cumpleaños, que recuerde, ¿no? A los 4 años. Y ahorita, hermano, si ponen las velas, se quema la torta. El tiempo pasa así, no se da ni cuenta, hermano. El tiempo pasa rápido. Pero este plano terrenal se acaba, pero tenemos esperanza en Jesús de que pasaremos este plano terrenal y tendremos la eternidad con Él. Amén. Nos anima, hermano, a reencontrarnos con nuestros familiares que han partido con el Señor. No hace nada tuvimos la despedida de la hermana Blanca, ¿verdad? Hemos tenido otros hermanos aquí muy apreciados, muy queridos, están ahorita en la presencia del Señor, y gloria a Dios que los vamos a ver, los vamos a abrazar y vamos a compartir la eternidad con ellos. Amén. Y por supuesto hacer semejante a Jesús en el aspecto de su resurrección, que vamos a tener un cuerpo como el del Señor. Como dice Romanos 8:11, que si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Gloria a Dios. Cristo resucitó, y por eso Cristo es el primero. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el máximo del universo, porque Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hijos. Y si usted quiere, alguien que nos visita y quiere ser parte de las personas que tienen esperanza en la resurrección de Jesús, déjeme decirle que usted necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Necesita decirle a Jesús que sea su guía, que sea su pastor, que sea su luz, que sea aquel que le va a dar la vida, porque la vida eterna es a través de Jesucristo. Reciba el regalo de la salvación de Cristo Jesús hoy. No tarde en decirle a Jesús que entre a su vida, que entre a su corazón, que lo limpie y que le haga nueva criatura. Y por supuesto usted pasará a formar parte del grupo que tiene la esperanza en Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga, hermano.